todo de nuevo. Buenos días. Gracias. Entonces, algunos correos que me han llegado que estamos tratando de hacer lo mejor posible con los horarios de ayudante, etcétera, lo que le escribía ayer de los tech, pero los tech solo suman puntos. Si alguien no puede ir, le falla el internet, etcétera, no le resta puntos, solo le suma. Entonces, entre no hacerlo para encontrar un mejor horario todavía o hacerlo, siempre suma, porque después pueden tener la pauta, los ejercicios, ya ven más o menos cómo podría ser una evaluación. ¿Sí? Catherine, te escucho. Que entonces el TEC va a ser de costado de inventario. Ujú, podría ser de cualquier cosa, pero sí, de costeo de inventario. O sea, Ya. pero eso no quiere decir que uno no tenga que saber la materia anterior, porque en el fondo hay que diferenciar costos y gastos, directos e indirectos, variables y fijos, para saber cómo preparar el estado de resultados según cada método. Ujú. Ya. Gracias, profe. Mire que ya, entonces partamos poniéndole número a esto ya que describimos que la diferencia esencial entre costeo variable y costeo por absorción está en los CIF fijos, o sea, en los costos indirectos de fabricación que no varían con la cantidad producida, dado que uno reconoce que se deben absorber en el producto, costeo absorbente, y otro reconoce que son un costo del periodo y se deben llevar en su totalidad integralmente al estado de resultado, costeo variable. ¿Sí? Entonces digamos lo siguiente. Una empresa minera se dedica única y exclusivamente a la extracción, procesamiento y comercialización del cobre, pero inevitablemente logra obtener otros productos como plata, oro, molibdeno y zinc, los cuales, al no ser su producto principal, vende para reducir los costos de producir el cobre. El costo neto de los ingresos de esos subproductos es conocido en la minería como el costo caja o catch cost. El costo variable de producción se ha mantenido constante los últimos años en 2,2 por libras y el ingreso o la disminución del costo por dichos minerales menores ha sido de 0,5 dólares por cada libra procesada. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí te está señalizando para ir viendo qué es lo que te dicen. Este de acá sería tu costo variable de producción. Entonces esto es el material directo unitario, la mano de obra directa unitaria y los CIF variables unitarios. ¿Sí? Entonces te dice, mira, los otros subproductos, o sea, no son otras líneas de producto, eso solamente reducen el costo de esto. Entonces, si tengo 2,2 menos los 0,5, digamos que el costo caja va a ser 1,7 dólares la libra. ¿Sí? Eso es lo importante que hay que entender, que estos son datos reales de la minería. ¿Sí? Después, ¿qué te dice? De igual forma, los costos totales de producción para 750.000 libras han sido de 1,5 millones desde que la firma inició sus operaciones hace 2 años. El precio de venta promedio ha sido de 2,9 dólares por libra de cobre. No hubo ventas el primer año y el segundo se vendieron 600.000 libras. Los gastos variables de comercialización han sido 0,2 dólares la libra, los fijos de 200.000 anuales y nunca han quedado productos en proceso. ¿Qué hay que calcular? ¿Cuál fue la utilidad operacional de cada año según costeo por absorción y costeo variable? Y luego, ¿es relevante qué sistema de flujo de inventario utilizó? FIFO, promedio ponderado, LIFO, etcétera. ¿Y será relevante en el largo plazo el sistema de costeo de inventario y por qué? Entonces me voy a pasar a la pizarra. Entonces voy a decir primero los datos. Te lo muevo acá. Datos voy a decir. Costo variable unitario es lo que acabamos de describir. 1,7. ¿Qué más tenemos? Tenemos que para producir 750.000 libras, ocupé, voy a poner aquí, costos totales como función de 750.000 unidades
fue 1,5 millones. Listo. ¿Qué más te dice? Que el precio de venta ha sido un promedio de $2,9 la libra. Que el gap variable es de 0,2, 20 centavos de dólar, perdón, 0,2. Y que los gap fijos son de 200.000 anuales. Entonces voy a poner aquí gasto de administración y venta fijos totales. 200.000. ¿Qué más te dicen? Te dicen que ambos años han sido 750.000 las unidades producidas y que, ups, me corrí, que la firma, de nuevo, por libra, no tuvo venta el primer año y el segundo año se vendieron 600.000 unidades. Entonces, voy a colocarlo acá. Cantidad vendida, año 1, 0. Cantidad vendida, año 2, 600.000 unidades. ¿Sí? Y tenemos esos datos. Voy a cambiar el color para que podamos ver la solución en el fondo. ¿Sí? Espero que nos dé el espacio reducido. Entonces, listo. Te preguntan cuál fue la utilidad por cada uno de los sistemas de costeo. Por costeo variable, por costeo por absorción, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que me preguntaban al final de la clase anterior cuando discutíamos si el formato del margen bruto, el formato del margen de contribución, ni idea, libre. ¿Cuál es la gracia de este curso? La gracia de esto para usarlo en su vida profesional es que ustedes tengan una serie de herramientas que yo podría hacer esto si me funcionara. Bueno, y ustedes lo van a escoger qué les va a funcionar. Entonces, una parte importante es tomar la decisión de, mira, yo voy a presentar el estado de resultados así, porque a este tipo de inversionistas les gusta esto. No, pero mira, mis gerentes de recursos humanos o de operaciones entienden mejor cuando ocupo esto. Estamos viendo si aumentar la capacidad producida. Quizás tengo que verlo algo que tenga que ver más con la cantidad producida. Ese tipo de decisiones. ¿Sí? Entonces voy a partir primero por el que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? Esto es lo que todos deberían poder hacer hasta esta parte del curso sin saber la diferencia entre absorción y variable, porque absorción es lo que han hecho en Conta 1, en Conta 2 y las últimas 3 semanas en este curso. ¿Sí? Entonces, primero, ¿con qué parto el estado de resultados? Para hacer el estado de resultados necesito algo, necesito saber qué cosa. ¿Ingreso? Los ingresos, listo, perfecto. Entonces, voy a hacer acá, voy a ponerle año 1, año 2, y voy a hacer algo que nos va a servir para ambos sistemas de costeo. Y acá voy a poner costeo variable. Ya, entonces me parece que en este caso lo primero que hay que saber es cuánto fue el costo unitario. ¿Cuánto fue el costo unitario de fabricar una unidad durante el año 1? El 1,5 millones dividido en 750.000. Listo, perfecto, porque con bajo costeo por absorción es lo que hemos hecho hasta el momento. Todos los costos de producción se reducen o se incluyen dentro del producto, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer acá es ecuación de los inventarios. Inventario inicial más producción menos ventas va a ser igual al inventario final. Entonces, el año 1 de operación, ¿cuánto era mi inventario inicial? ¿Cero? 0.
porque acabo de partir. ¿Se entiende? Después, ¿cuántas unidades produje 750.000? Eso es lo que te decía el enunciado, en cada año. ¿Sí? Te dice que el año 1 vendí 0 y el año 2 vendí 600.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas unidades te quedaron en el inventario final del año 1? 750. ¿Cuánto? A todas, listo. 750. Entonces, esas pasan a ser el inventario inicial del año 2. Entonces, ¿cuántas te quedaron el segundo año? 900. 900.000. Listo. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, voy a explicar esto. Estas 750, por ejemplo, si tu sistema de movimientos de inventario fuera FIFO, primeras que entran, first in, son las primeras que salen, first out. Las 750.000 provienen ¿de qué año? Año 1. Año 1. Listo. Si vamos muy rápido o alguien no se acuerda, me consulta. ¿Sí? Si son costo promedio ponderado, entonces calculo primero el costo promedio y luego multiplico por 750.000 unidades. Entonces, aquí como a cada año produje lo mismo, sumo y divido por 2. Pero ojo, si yo un año produje 1.000.000 y el otro año 5.000.000, es un promedio ponderado. Entonces tendría las que me quedaron del inventario en el año 1, más todas las que produje el año 2, y todo eso dividido por esa cantidad total. Y luego hago el promedio. ¿Sí? Alguien iba a preguntar algo, ¿verdad? Yo dije, no debería ser como que los 600.000 que vendí, o sea, las 600.000 unidades son las que salen, o se refiere a que... Toda la razón. Yo estaba corrido en la ¿Sí? línea. Ah, ya. Muy buena Eso. apreciación. Este es chao y esto es chao. Sí, las que salen son las vendidas, porque esto es de reconocimiento de los costos de venta. 600 y 600. Toda la razón. Gracias. ¿Sí? Y si fuera LIFO, last in, first out. Las últimas que entran son las primeras que salen. Entonces las 600.000, ¿de qué año son? Del Año 2. 2. Año Dos. 2. Listo. ¿Sí? Al menos eso es lo que uno debería conocer, es lo que uno explica en contabilidad 1, ¿sí? Obviemos que el IFO está prohibido para IFRS, etcétera, porque es aceptado en Estados Unidos y es muy utilizado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Después, si tenemos otros sistemas de inventario, va a ser una diferencia. ¿Sí? Entonces, voy a ir a resolver. Entonces, primero partimos con el ingreso por venta. Entonces voy a poner año 1 y año 2. Entonces, ¿cuántos son tus ingresos por venta del año 1? Es fácil, ¿no? 0. 0. Profe, una duda. Ajá. ¿Cuál PPT es este? ¿Cuál PPT es este? ¿El de la clase de costeo de inventario? La clase 2. Ya, gracias. Clase 2, eso. Clase 2. Próxima semana, clase 3. ¿Sí? Ya, entonces esto, ¿qué le resto? Los costos por venta. ¿Costo? ¿Ya? Si son los costos de venta, voy a correr un poquito más allá para que no me falte espacio. Si le resto los costos de explotación o de venta, que es lo mismo, entonces estoy ocupando ¿qué tipo de formato para hacer el estado de resultados? Margen ¿Qué margen? bruto. Ese, margen bruto. Que es lo más tradicional, insisto. ¿Sí? Pero
podríamos demostrar que quizás es más cómodo utilizar el otro. Entonces, ¿cuántos fueron tus costos de venta? 1.500.000. No, ¿Cero? cero. Porque, acuérdense, las unidades producidas absorben todos los costos. Entonces, estos de acá son tus costos de producción, no tus costos de las unidades vendidas. Si no vendí nada, no debería reflejar nada en el estado de resultados. Entonces, aquí es donde ustedes administradores debieran decir, pero ¿cómo si se gastó igual 1,5 millones? Bueno, entonces quizás para tomar ese tipo de decisiones no deberían ocupar costeo por absorción. O sea, lo que vieron en la lectura, lo que reforzamos en la clase anterior, es que para tomar decisiones tácticas, estratégicas para la compañía, costeo variable debiera ser digamos, el arma, la herramienta, el sistema de costeo que se utiliza para mejorar ese tipo de cosas. ¿Sí? Listo, ¿a eso qué le resto? Los gastos fijos. Los gastos, ya, voy a poner ambos, los variables y los fijos, por si acaso. Utilidad operacional nos va a dar eso. Entonces, ¿los variables cuántos fueron? Cero. 0. Ah. ¿Y los fijos? Los 200.000. 200.000. Listo. Entonces la empresa perdió 200.000. ¿Sí? Hasta ahí creo que nadie debería tener problemas. ¿Esos 200.000, profe, se ponen en los 2 años o no? No, pues, ahora el segundo año es distinto, porque fíjate que el segundo año sí vendió 600.000 unidades. Ah, ya. Entonces ahora, ¿cuánto obtuvo de ingresos? El precio ¿No por es la el precio de cantidad. venta por la cantidad vendida? Eso es. 2,9 por 600.000. Y eso es, creo que... 2.740.000. 1.740.000. 1.740.000. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto fue nuestro costo unitario de producción primero? La Tengo una 600.000 por... Perdón, Tendríamos que también sacar el alguien costo dijo, fijo tengo una unitario. duda. Wait, no me dicten nada. Alguien dijo que tenía una duda, Yo, la Alejandra. Alejandra. Es que en la primera lámina, que por eso le pregunté dónde está, sale Ajá. que el costo variable por unidad era 2,2. ¿Dónde lo dejó eso? ¿Por qué no lo anotó? Aquí, mira, este 1,7 es los 2,2 que me cuesta extraer el cobre, pero, y esto siempre pasa en la minería, esto es información real, yo saco un 0,7. poquito de oro, un poquito de plata, de molibdeno, de zinc y de otros metales, entonces eso se lo resto al costo unitario. No es que yo venda 5 productos distintos, yo vendo solo uno, pero como inevitablemente aparecen lo otro en vez de generar más ingresos, reducen los costos de producción o de extracción del cobre. Ya. ¿Sí? Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, ¿cuánto es mi costo unitario? ¿Cómo calcularía el costo unitario? Sería Los el costo costos variable totales. unitario más el costo fijo unitario. Ya, ¿y cuánto es el costo fijo unitario? Los costos totales los divido por la cantidad de unidades producidas. Eso. Y ahí Y tengo. eso es todo, po, ¿no? Ahí no hay que hacer la diferencia entre fijo y todo. Esa es la gracia, po. La simplicidad del costeo por absorción es que si yo digo el total partido la cantidad producida, me va a dar el costo unitario. O sea, el costeo variable, claro, acá vamos a decir es mejor para la toma de decisiones, pero va a implicar que yo tenga que hacer esas cosas. ¿Sí? Listo. Entonces tengo los dos. Entonces, costo unitario de 2, independiente de cuánto es variable y es fijo, entonces voy a tener 600.000 por 2, 1.200.000. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 540.000 de margen bruto. ¿Profe? Ajá. Así. Ahí los costos fijos unitarios serían los 2 menos el 1,7. Sí, claro. Perfecto. Mira, voy a anotar ese dato al tiro porque lo vamos a necesitar después.
SIF fijo unitario sería 2 en 2 cerrado menos 1,7. Profe, ¿qué multiplicó? Que no alcanza a notar. Cantidad vendida por costo unitario, siempre. Ya, gracias. 600.000 por $2 en el fondo. ¿Sí? Ya. Comisiones por venta. ¿Cuánto van a ser los gastos variables? ¿Alguien sabe? Sigue siendo 0,2, profe. ¿Pero? ¿Sí? Claro, porque como es por unidad, acuérdense, nosotros decíamos que el costo por unidad variable o el gasto por unidad variable no cambia, pues siempre es 0,2, entonces si hago 0 es 0, pero si hago 100.000, 500.000, 1 millón, Sería por eso por la 600.000, ¿o no? cantidad. ¿Cuánto? Por la cantidad producida. 600.000 600.000 días. por la cantidad vendida. 120.000. Eso, ¿sí? 600.000 por 0,2. ¿Sí? ¿Y los fijos cuántos son? 200.000. 200.000, porque es independiente de la cantidad producida. Entonces esto es 320 y gané $220.000. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Ahí no debería ser nada nuevo, nada sofisticado. Todos deberían ser capaces de hacer eso. Si alguien siente que no es capaz de hacer eso todavía, tiene un problema grave, escríbanme, quédense al final, no sé, hagamos un horario de consulta, pero eso es plain vanilla. Eso es lo más fácil que uno debería saber hacer. Y acuérdense que este curso es mucho de preparar el estado de resultados. No es de hacer asiento nada, sino que aquí lo que tengo que hacer es ver el estado de resultados y decir, mira, deberíamos eliminar este producto, subir los precios, bajar estos costos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Voy acá al lado. Voy a costeo variable. Entonces voy a poner ya año 1, año 2. Listo. Ingresos por venta, exactamente lo mismo. Así que tengo 0 y 1.740.000. No cambia. ¿Sí? Lo que van a cambiar son qué tipo de costos. Costos totales, al final. Va a ser Ya. costo. Pero ¿cuál de todos los costos es el único que varía entre ambos sistemas? El fijo, ¿no, El profe? fijo. Eso es. Entonces, ¿cuánto van a ser tus costos de explotación del año 1? Hacer los costos totales unitarios menos los costos fijos unitarios, ¿no? Y después lo multiplico por la cantidad vendida, ¿no? ¿Pero O sea, cuánto vendí? 0. Entonces serían 0. No, según yo no, profe. No. ¿Cuántos serían? Por la cantidad producida. 500. Ya, por ahí va. Por ahí va. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Voy a hacer la separación. No, no voy a hacer la separación porque después le voy a mostrar la solución a la lámina en la que sí hice la separación. Pero tú dices, mira, por una parte, los costos variables de producción van multiplicados por la cantidad vendida es 0. Pero el CIF fijo, este de acá, bajo costeo variable, es considerado un costo del periodo. Y al considerarse un costo del periodo, entonces lo que uno va a decir es todo lo que incurrí debe ir al estado de resultados. Entonces, ¿en cuánto incurrí en CIF fijos totales? Es que 0,3 por la unidad. cantidad producida. Eso es, por la cantidad producida. 225.000. 225. ¿Así? Sí. Gracias. Entonces, tus costos van a incurrir esos 225. Entonces, fíjense que lo estoy haciendo con el margen bruto. Fuera que discutimos al final de la clase anterior que quizás costeo variable tiene mejor feeling con el margen de contribución. Pierdo entonces 225. Y esa es una conclusión importante. Cada vez que tu producción sea mayor que las ventas, entonces costeo variable va a mostrar menos utilidades. Gastos de administración y ventas variables van a ser 0. Gastos de administración y ventas fijos van a ser
200.000 negativo, y entonces tu margen bruto, perdón, no tu margen bruto, tu utilidad operacional va a ser de menos 425, ¿sí? Pérdida operacional. Entonces Profe, no ahora, caché por qué el gasto variable era 0. porque como vendo cero, cero. Ah, verdad. Ujú. Profe, ¿cómo sacó el costo de explotación? Me perdí ahí. Ah, yo tengo cero de los costos variables de explotación, digamos de los costos que van al producto. Pero bajo costeo variable, sí o sí, los costos fijos son costos del periodo, no del producto. Entonces, independiente que yo venda o no vendo, debo reconocer en el fondo como una especie de pérdida por estos 225 que están acá. ¿Sí? Entonces, sí o sí podría vender 0, 1 millón, 10 millones, 100 millones y siempre voy a reconocer como una parte de mis costos en el estado de resultados esos 225.000 dólares de costos fijos. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el segundo año, que quizás ya es más complicado. ¿Cuántos son los costos de explotación del segundo año? Profe, ¿cuál es el número que está en ingreso por venta del año 2? 1.740.000, el mismo que el año 1. Ya, gracias. En el fondo todas las líneas son iguales excepto el costo de explotación. Sería 1,7 por las 600.000. ¿Ya? ¿Y Más nada los más? 225. Más los 225. Eso es, porque fíjense que los 225 van todos los años, pero además si vendí voy a reconocer los costos variables por unidad. Entonces sería lo que dijo Max, 1.7 por las 600.000 y eso te va a dar 1.020.000 más los 225. Entonces eso te da 1.245.000. ¿Sí? Entonces fíjense de nuevo, como el segundo año produje más de lo que vendí, entonces los costos que te muestra costeo por absorción en el resultado son más bajos que lo que muestra costeo variable. Entonces fíjense que aquí parece que la empresa ganara 495.000 dólares. Luego, mismos gastos de administración y ventas que ya calculamos antes, 120. Los gastos fijos no cambian, 200. Entonces la empresa se ganó 175. Ups. Profe, ¿puede repetir? ¿Eran los 225.000 más? Los 225.000 más el 1,7, que es el costo variable unitario acá arriba, multiplicado por la cantidad vendida. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, la pizarra de Zoom pierde sensibilidad y ajusta a la izquierda, por eso me corrí con los 2 ceros. Pero fíjense que el gerente querría utilizar costeo por absorción o costeo variable en este caso. Absorción al final. Absorción, porque fíjense que los años que pierdo plata, pierdo menos por absorción y los años que gano, gano más plata. ¿Por qué? Porque hay una parte no menor de los costos que está escondida en el inventario. ¿Se entiende? Ese es tu incentivo indeseable, pero tú podrías decir, bueno, pero es que si esos 225 de costo fijo fue arrendar la maquinaria, pagar sueldos de algún tipo, bueno, lo que pasa ahí es que tú no eres incapaz en el fondo de reflejar eso o de presionar al gerente para que venda. Entonces fíjense que produjo 750, que no vendí nada. Entonces digo, ya, oye, tengo un inventario así, pero brutal y el siguiente año espero vender 600, que quizás tu estimación fue 700, 800, está bien, pero ya tenías 750, ¿por qué volviste a producir 750.000 unidades más si nunca se iban a vender? Entonces ahora tengo más inventarios que el año pasado, lo cual ya era un inventario sustancialmente alto. ¿Sí? Catherine. No, nada. Estabas adelantada desde antes. Alonso.
Sí, profe, una consulta. En el caso de que hubieran sido, por ejemplo, no sé, más ventas que producción, ¿me hubiera el costeo variable dado una utilidad operatoria mayor o no? Tal Operativa, cual. perdón. Tal cual. O sea, depende de si produje más de lo que vendí, costeo por absorción. Si vendí más de lo que produje, entonces costeo variable. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense, voy a volver a la presentación para ver. Raúl, perdón, Raúl. Profe, ¿de dónde salieron el costo de explotación del segundo año, el 1.245.000? Ya, es la suma de el costo variable unitario, que es el 1,7 que está en la presentación, multiplicado por las 600.000 unidades que vendí. Eso te daría 1.020.000, más los costos que son independientes de la cantidad vendida, los costos del periodo, digamos, de los SIP fijos, que son 225. Así que ese 1.020.000 más los 225 te da el 1.245.000. Vale, ¿Sí? Profe. Bajar la mano. Listo. Entonces, fíjense que aquí está la solución. Maximiliano. Que tengo una duda que Ujú. no es que los costos del periodo después se llevaban como a gasto, ¿o no? Bueno, es que el costo del periodo es, digamos, igual gasto. Claro. Por eso que como yo ya lo reconocí en el estado de resultados, eso es un gasto. Pero no entiendo por qué entonces después lo lleva como a costos de explotación si ahí son costos y no son gastos al final. Ah, ya, porque el orden de que sean por encima del margen bruto responde a dónde ocurrieron los costos. ¿Ocurrieron en el área productiva? Sí. Si son del producto, si son del periodo, es otra denominación, pero hacia arriba es todo lo que haya sido costos en la fábrica, independiente que tú lo incluyas en el producto o no, ya, eso es otra derivada. Hacia abajo del margen bruto son todos los costos que ocurrieron fuera del área de producción. ¿Entiendes? Entonces la orientación del margen bruto es a dónde ocurrieron los costos. La orientación del formato del margen de contribución es a cómo se comportan los costos. Hacia arriba, costos y gastos o recursos, digamos, que son variables, que varían con la cantidad vendida. Entonces, por ejemplo, en este caso hubiera sido margen de contribución exactamente igual para ambos sistemas, porque solo considero los variables. Hacia abajo, los costos fijos, costos y gastos fijos, digamos, y por lo tanto la utilidad operacional hubiese sido distinta, pero no el margen de contribución. Ya, gracias. Entonces, teníamos esto que calculamos, ingresos por ventas, costos de explotación, gasto de operación variable, teníamos estos estados de resultados. Lo hicimos perfecto. Después decíamos, mira, si ocupo el costeo variable, entonces tengo que son del producto, y fíjense acá en el segundo año, voy a rayarlo. Dame color acá. Estos de acá son el 1,7 por los 600.000 unidades, y este siempre es igual. ¿Ven? Perdón, Ignacio, tú tenías una consulta. No, sí, pero ya lo caché, así que no se preocupe. Gracias, profe. Perfecto. ¿Sí? Y entonces eso es todo lo que nosotros resolvimos del ejercicio. ¿Sí? Bueno, no tiene tanto sentido volver y guardar la pizarra porque está resuelto en las láminas. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, tu segunda pregunta era, ya hice cuál fue la utilidad. ¿Es relevante qué sistema de flujo de inventario utilizó o no? Entonces, aquí es la parte que uno puede decir, mira, habría algo que hacer, porque en el fondo uno podría decir, mira, esto podría reconocer distintos costos. Entonces, aquí viene lo importante, hay que mirar el costo unitario. Si tú ocupas FIFO, ocupas LIFO, ocupas promedio, ¿es relevante en este caso? En este caso no, ¿Por qué no? porque los costos son los mismos o sea, del inventario, quiero decir, por unidad además.
Sí, Si uno fuera más caro en el próximo periodo, ahí sí afectaría si fuera LIFO. Y después sí se afectaría si fuera FIFO, si es que llegáramos a vender la unidad que es más cara. eso es. O sea, cuando los costos van cambiando en el tiempo, tiene sentido si es FIFO, LIFO, promedio u otro sistema de inventario. ¿Sí? Entonces, quizá esa parte uno debería tener bien claro desde antes. ¿Sí? Entonces, miren, en su pantalla debería aparecer una encuesta. ¿Le aparece? Sí. Bien. Ya. Entonces, a ver si todos se acuerdan de contabilidad 1 lo necesario, si no, vemos esto. Contesten. Pueden hacer preguntas antes de contestar. Profe, Ajá. ¿usted por casualidad tiene alguna como lámina de formularios que tenga de años pasados o algo así? Que No, tengo como confundida la fórmula, pero pero la fórmula están en la lámina anterior. Yo creo que como en alguna lámina te dice los recursos totales son estos y los podemos desagregar en costos fijos, variables, etcétera. La ayudantía 1, la ayudantía 2, perdón, también las pone la mayor parte de las fórmulas. ah, ya, la voy a revisar. Gracias. No hay de qué. Entonces, miren, 43, 56. Ah, los otros 3 están durmiendo. Tenemos que casi todos contestaron bien, pero hay al menos 4 personas que dijeron FIFO. FIFO significa First In, First Out. Las primeras que entran son las primeras que salen. Entonces, las unidades antiguas o viejas, digamos, o obsoletas en alguna industria, no se van quedando en el inventario, así que no sería FIFO. Last In, First Out sí se van quedando en la bodega. Esa es la razón esencial de por qué IFRS prohíbe la utilización del IFO, porque dice, mira, si a nosotros nos importa el valor de mercado, el costo de reemplazo si quieren, porque en el fondo imagínense un negocio, imagínense el hotspot o cualquier otra cafetería de la universidad. Uno dice, bueno, si vende tantas papas, necesita colocar de nuevo tantas papas, porque para que su negocio funcione necesita mantener inventario. Entonces el costo de reemplazo es muy significativo para ciertas industrias. Lo que vengo lo tengo que reemplazar con otro, pero siempre mantengo un mínimo, un stock para estar mostrando el producto o para no dejar de producir. Bueno, entonces la lógica es que si tú estás reemplazando, tú no vas a comprar al valor de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años. Compras al valor actual. Esa es la lógica del valor razonable. Entonces, last in, first out, supone que las últimas que entraron son las primeras que salen. Por lo tanto, las que van quedando en la bodega son las más antiguas. Y si tú estás en una industria tipo celulares, entonces tú tienes el iPhone o los Galaxy de Samsung y se van quedando los de 2 años, los de 3 años, los de 5 años, su valor queda muy obsoleto. Entonces sería tonto porque tú tendrías el costo y dirías, mira, ni siquiera voy a recuperar el costo. Tendría que hacerle un test de deterioro, etcétera, y eso volvería inexacta, digamos, la empresa, ¿sí? La Profe, por contabilidad de la ejemplo, empresa. Por lo demás, no tendría la característica de que la información fuera fidedigna. En el fondo tú dices, pero esta información no me sirve para tomar decisiones, no es relevante. Entonces, cuando se habla de las características de mejora de la información, te ocurriría eso. LIFO no tendría tanto sentido. Ojo, en algunas industrias tiene sentido LIFO. Tiene sentido, Max. por ejemplo, la industria del vino tendría sentido usar la LIFO, ¿no? Porque last in, first out, los vinos más nuevos son los que salen. Por ejemplo, si tienen los vinos muy antiguos, que son Sí. los producidos como en un principio, sería utilizar el Last In First Out, Pero ¿no? esos son los que vendo, po, ¿no? O Los sea, que los más son antiguos, más sí. añejados, la reserva en el fondo. Sí. Entonces eso es FIFO. El primero que entró hace 5 años es el primero que quiero vender. El que lleva muy poco tiempo no va a salir. Entonces no es LIFO, es FIFO. Porque mire, en algunas industrias tú dices, el Starbucks. Piensen en el Starbucks.
¿Cuánto tiempo llevan los productos que están en el mostrador del Starbucks ahí? Meses, años, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque solamente quiero que vean los productos, me da lo mismo si tiene hongo prácticamente, tiene 5 meses, 10 meses, 2 años. Bueno, entonces en ese caso, last in, first out, por lo que acaba de comprar es lo que está vendiendo. Ese que es su inventario es lo más antiguo y tiene sentido, ¿sí? O en las industrias que los costos no cambian, entonces en el fondo tú haces sillas de metal. Bueno, casi siempre me cuestan hacer lo mismo y además las sillas que quedan ahí, si son nuevas o son antiguas, da lo mismo porque el producto no caduca, ¿sí? Pero si tú ocuparas promedio ponderado, dices, mira, en realidad los costos son bien parecidos, entonces todas las unidades no las logro distinguir. Promedio ponderado, ¿entiendes? O costo promedio ponderado. Pero tú podrías decir, no, pues que yo quiero vender primero las unidades más valiosas, HIFO, High In, First Out. Entonces las que me haya costado más hacer son los primeros pedidos que atiendo y después los siguientes. Ya no piensen en que hago solo un tipo de productos, podría hacer múltiples productos, pero primero atiendo los proyectos grandes y después los pequeños. O en la industria alimenticia, FEFO, First Expired, First Out. El primero que expira es el primero que saco. Obvio, tú vas al supermercado y pones los yogurts al frente, lo que están más cerca de vencer. Entonces físicamente funciona así. Pones arriba las carnes, los vegetales, lo que sea, que está más cerca de vencer, más abajo los que te van a durar más, porque si no pierdo plata. ¿Se entiende? O al revés, pues quizás tú tienes una joyería y tú dices, mira, si yo tengo una joyería, ¿pongo lo más caro o lo más barato en la vitrina? Lo más barato. ¿Por qué? En caso de que me roban, ¿no? Por si acaso te roban. Entonces, lowest in, first out. Eso es la lógica del OFF. Lo más barato en vez de al revés. Highest in, first out, que era la lógica de FIFO. Lowest in. Lo más bajo posible es lo primero que sale. ¿Por qué? Porque me quiero quedar con lo otro. Funciona para cierta industria. ¿Se entiende? Entonces podría ser que eso cambie tu resultado. Porque si los costos van cambiando, entonces debería ser esa la razón. Sí, creo que nunca compartí los resultados. Bueno, pero esto es lo que decía. 3 personas dijeron FIFO está mal. Una persona dijo promedio ponderado está mal. LIFO es lo correcto. Sí, pero digamos que al menos había una parte no menor que estaba buena. Sí. Hay una parte notable de la gente que no contestó. Sí. ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces, no va a ser relevante en este caso por lo que dijimos recién. La empresa tiene un costo de 2 por unidad ambos años porque produje lo mismo. Por eso que este ejercicio es bastante más simple porque era el ejemplo introductorio de ponerle números. ¿Sí? Entonces, la última pregunta te dice, ¿en el largo plazo será relevante el sistema de costeo de inventarios o no? Lo vamos a llevar a términos matemáticos. En el corto plazo, digamos en los 2 años, sí es relevante, porque costeo por absorción mostró que ganaban $20.000. 200.000 negativos más 220.000 positivos, gané 20.000. Si yo veo costeo variable, entonces perdí 4.25, sumé 175, entonces en el neto perdí 2.50. Es relevante porque te muestra distintas utilidades. Entonces, para hacer la demostración del largo plazo, voy a decir, mira, tercer año, voy a mostrar la tabla de los inventarios, aquí. Tercer año te quedaste con 900.000 unidades, entonces tú ves que tu gerente está dedicado a producir más de lo que puede vender. ¿Qué lo obligaría a hacer el tercer año para corregir esa situación? Variable, ¿no? ¿Qué cosa? Usar coste variable, ¿no? Lo podría obligar a hacer coste variable, pero quizá eso no te va a reportar más utilidad igual. ¿Qué acción física lo obligaría a hacer? Vender menos. ¿Vender menos? No, producir menos. más, O sea, ¿o no? ¿cuánto produzco? Porque ahí ustedes ya ven la tendencia de las ventas. Pues díganme cuánto producir el año 3. 600. Menos. Menos de 600.000. No producir.
no producir. ¿Por qué? Porque ya tiene más producción de lo que va a vender. Eso es, Porque o ya sea, tiene si me dicen, stock mira, va a y vender 600, 700, 800, bueno, tiene 900.000 unidades. Entonces, como tiene 900.000 unidades, parece ilógico producir más. Entonces, y eso pasa. Las empresas hacen liquidación de inventario. No, se acabó la temporada, liquidación. Liquidación, la empresa no se quiere quedar con inventarios para siempre. Ninguna empresa. En especial en tiempos de crisis, porque ahora hay que hacer caja como sea para pagar los sueldos. Entonces la empresa va a vender todo el inventario. Eso es lo que vamos a pero suponer el profe, año 3. ¿es un error de una empresa tener stock que no pudo vender? Sí. Pero es difícil tener una planificación perfecta en el fondo de que tú digas, ya vamos a vender 100. No debería producir 100, debería producir más que 100. Por eso que las empresas y después en gestión de operaciones, ustedes lo van a ver, tienen un inventario objetivo, un inventario de seguridad, porque dicen, bueno, lo que no quiero que pase es que haya un quiebre de stock. Un quiebre de stock es que tú tienes definida una cantidad óptima de inventario, pero que si tú bajas de eso empiezas a perder ventas. En el fondo, imagínense un pasillo del supermercado. Entonces tú dices, mira, si veo que no hay confort en el Jumbo y era esencial para ti, entonces no voy más al Jumbo. Ah, ya, entonces el Jumbo tiene que tener una cantidad visible mínima de confort, de yogur, de carne, de vegetales, de todo. Ah, ya, ese es tu número, ¿sí? Cada Key Account Manager o el gerente de producto o el encargado de productos de esa línea tiene definido un inventario objetivo. Ese es tu inventario de seguridad. Si tú vendes más que eso y no alcanza a rellenar el inventario suficientemente rápido, va a haber un quiebre de stock. Y eso es malo. Entonces, los que están encargados de esas líneas de producto les pasan la cuenta después. Tuviste 3 quiebres de stock, mala la planificación. Chao, mal en la evaluación. No hay bono para ti. ¿Entiendes? Pero vendimos más. Sí, pero es que dejé de vender dado que el cliente fue y vio que no había suficientes Coca-Cola y chao, y no vino esto. Entonces, el que le pasa la cuenta ahí es el supermercado. Entonces, si Soprole no tiene suficiente stock de tales productos, en el líder, Walmart le va a pasar la cuenta al tiro. No, ya, una más y dejamos de trabajar con Soprole. Es problemático. ¿Sí? Entonces, por eso que hay que tener un inventario de seguridad. ¿Cuánto? Depende de las condiciones de la industria, de si es muy volátil la demanda, etcétera. Depende de varios factores, pero hay que tener un mínimo. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces yo voy a demostrar en el largo plazo qué ocurre si consideramos el tercer año. ¿Sí? Entonces, fíjense. El tercer año, voy a ir haciendo los cálculos acá arriba para seguir las láminas. El tercer año, yo tengo ingresos por venta, voy a ocupar otro color, voy a ocupar verde. El tercer año voy a tener, se pierde el verde. Voy a tener ingresos por venta que van a ser, si vendo todo el inventario, son 900.000 unidades por 2,9. 2,9. 9. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es 900.000 por 2,9. Ah, perdón. Esto sería... Voy a considerar lo siguiente. Creo que yo hice un supuesto adicional. Hice un supuesto. Si tú produjeras lo mismo el próximo año para mantener los costos estables, porque no quiero que el LIFO se vuelva un problema, ¿sí? Si tú produjeras, entonces lo mismo, hemos producido 700.000, verdad que se pierde, lo voy a hacer por acá. Hemos producido 750.000 todos los años y además tenía 900.000 en el inventario. Entonces lo que voy a decir es, mira, vendí 1.650.000 unidades. La demostración es totalmente equivalente si yo lo hago solamente con los 900. No va a cambiar el objetivo de aprendizaje detrás, pero sí vamos a tener que escoger entre FIFO, LIFO, promedio, y eso podría ser levemente un problema. ¿Sí? Entonces voy a decir, mira, produje exactamente lo mismo, pero además vendí todas las unidades que existían en el inventario. Entonces, esto de acá te va a dar los 4.785.000. ¿Sí?
Y además, lo que quiero demostrar es que como produje 750, pero vendí más, se va a dar vuelta la situación que se veía con costeo por absorción. Entonces, fíjense, en costeo por absorción, ¿qué costos son del periodo? Variable fijo. Ya, del periodo, No, solo los variables, ¿o no? no, No hay. Solo lo fijo. no hay. No hay. Listo. Oh, no. Por eso, fíjense, no existe, porque el costeo absorbente, literalmente el producto absorbe todos los costos. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que, no hay costos del periodo, todos son del producto. Listo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Costo unitario de producción 2. 2 por todas las unidades que acabo de vender, te va a dar 3.300.000. ¿Sí? Para costeo variable, ¿qué costos son del producto? Vale. Acá sería solo los variables, ¿o no? Solo los variables, por eso se llama costeo variable. Entonces, ¿tus costos variables cuánto eran? 1,7 si no me equivoco, 1,7. por el 1.650.000. ¿Sí? Y del periodo, ¿cuáles son? Los fijos. Los fijos, siempre el total, porque es independiente a cuánto haya vendido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el costo fijo unitario acá era de 0,3. Entonces, todo lo que fui escondiendo, piensen lo que aquí fue esconder como la basura bajo la alfombra, ahora no, como me obligaron a vender esas unidades valían 2 o habían costado 2, no 1,7. Entonces, ahora tengo que reconocer todos los costos en el estado de resultados y aquí se da vuelta la situación. Costeo variable te muestra mayor margen bruto, margen de explotación, utilidad bruta, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, eso hace la diferencia. Por los otros 2 años, costeo por absorción ganó la pelea. Ahora costeo variable gana la pelea. ¿Sí? Entonces, después los gastos de administración y ventas variables serían el 1.650.000 por la comisión que pagaba, que era 0,2, y los costos, los gastos fijos, siempre los mismos que habíamos tenido en los otros 2 casos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahora que fue la situación en que la cantidad producida fue inferior a la cantidad vendida, lo cual puede pasar si tú fuiste acumulando inventario, entonces costeo variable te muestra mayores utilidades para el periodo. ¿Sí? Profe, eso es porque no se incurrió en gastos de hacer más productos, ¿no es cierto? O sea, se incurrió, pero esos son mucho más para el costeo absorbente porque el costeo absorbente lo había escondido en la bodega, pero ahora te dijeron deshazte de todo lo de la bodega. Entonces ahora te están obligando a mostrar aquí en el estado de resultados todos los costos que había escondido. Y el costeo variable no, porque dijo, mira, yo nunca lo escondí, perdí plata el año 1, perdí plata el año 2, pero en este momento ya no tengo esos costos en la bodega. Mi unidad en la bodega valían 1,7. En cambio, tus unidades en la bodega valían 2 cada una. ¿Se entiende? Sí. Listo. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a tener que, si sumo costeo por absorción, los 200, los 220 y lo que acabo de ganar de 9.50, ¿sí? Esta es la utilidad que tuve acá abajo, entonces gané 9.75. En cambio, los 4.25 que perdí el primer año bajo variable, los 175 que gané el segundo año, y los que acabo de ganar recién, de $1.225.000, te van a dejar con 975. Entonces, fíjense, ¿bajo qué sistema de costeo en el largo plazo muestro más utilidades? Lo mismo los dos. Presentan lo mismo, profe. Eso es. Por lo tanto, la conclusión esencial de esto es que en el largo plazo el sistema de costeo es irrelevante. Y esto va a ser siempre, siempre así. Siempre, siempre así. O sea, si parto desde que tenía un inventario inicial de 0 y llego hasta un inventario final de 0, entonces todo lo que ocupé para producir fue a dar en algún momento del tiempo al estado de resultados. Entonces da lo mismo en qué momento lo reconociste, el periodo, el producto, no sé, todo fue a dar a resultados. Entonces es suficiente.
¿Entiendes? Entonces ahí siempre te va a dar que la suma lineal de todas las utilidades es así. Hay Profe, algunos pero eso de... solo, Florencia, ay, perdón, siga. te escucho. Eso solo si es que el inventario inicial y el final están en cero, ¿no? Claro, pues por eso hablamos de largo plazo. Aquí yo lo hice 3 años para que sea acotado. Yo creo que, por ejemplo, en ejercicio lo hemos preguntado quizás 3 años, más la pregunta es como si desde muestre, entonces hágalo en el 4.º año. Pero quizás esto para la empresa es 5 años, es 10 años, etcétera. ¿Entiendes? Entonces ahí la vida es más compleja, pero la demostración es la misma. O sea, cuando agote todos los inventarios, quizás al final de la temporada, al final del ciclo de vida del producto, quizás después de varios años, la utilidad es exactamente la misma. Porque la razón esencial es que la utilidad es una. Lo que pasa es que tú quieres dividirla en distintos momentos del tiempo, entonces costeo por absorción la va a reconocer después o antes, no sabemos, depende de la cantidad producida, costeo variable la va a reconocer en otro momento del tiempo. Pero la utilidad es solo una. ¿Sí? Ricardo, creo que tú ibas a hacer una pregunta. A ver, voy a abrir pantalla. Sí, Ricardo. sí. Ajá. No es la lámina anterior. Ya, me devuelvo. No entendí muy bien los 225 en el costo variable. Porque los 225 son tus SIF fijos. Entonces el costeo variable siempre reconoce todos los 225 independiente de cuánto haya producido y cuánto haya vendido. Fíjate que acá vendimos 1.650.000 y van igual los 225. Mi En el pregunta caso es, de coste variable, aquí iban los 225 aunque haya vendido 0. Y el año 2 vendí 600.000 y también van los 225. Y si vendo todo, también van los 225. O sea, esos sí fijos nunca cambian para costeo variable porque los considera un costo que tiene que ver con el tiempo en el que ocurrieron. Por eso hablamos del periodo, no con la cantidad producida o con los inventarios generados en ese periodo. no, mi duda es, o sea, sí entiendo eso. Ajá. Pero 225 son por lo producido en el periodo al final. El sí por lo producido en el periodo. Si el unitario, claro, multiplicado por la cantidad producida, que eso sería el total. Ya, perfecto. Gracias. ¿De qué? ¿Se entiende? Entonces, hay ciertos detalles. Por ejemplo, ya, en el largo plazo es lo mismo. Pero a ti te gustaría mostrar la utilidad de antes o después. Antes. ¿Por qué? Antes, profe. Antes. Porque se percibe mayor utilidad y dicen, esta empresa está ganando mucho más. Pero podrían decirlo después igual. ¿Por qué creen que es mejor ahora? Porque así puedo traer inversionistas lo antes posible. ¿Y para qué quiero inversionistas? ¿O qué miran los inversionistas? Que se gane plata. Quizás no, finanza uno. Esperemos, guardemos algo para finanza. ¿Por qué, perdón? La rentabilidad, ¿Qué rentabilidad? la que tenga la empresa. ¿Pero prefiere ser más rentable ahora que después? ¿Prefiere ser más rentable ahora que después? No, Entonces, no debería mostrarla antes. Pero sí es cierto, quiero mostrarla antes, pero por una razón más básica, contabilidad 2, primera parte del curso. Por una evaluación de desempeño que podrían hacer, ¿o no? Por eso, La pero te van a hacer solvencia. buena evaluación de desempeño ahora y te van a hacer mal en el futuro. Fíjense aquí, miren, costeo por absorción. Si fíjense que el orden de los factores no alteró el producto es 975, pero tú tienes el 200, que es menos malo que el 425 en contra, listo. Al otro año gané 220, entonces como que tu evaluación docente fue, tu evaluación de desempeño, ¿verdad? Tu evaluación de desempeño fue buena el primer año, buena el segundo año, horrible el tercer año. En cambio, en costeo variable fue mala el primer año, mala el segundo año, excelente el tercer año. Entonces alguien dice, bueno, pero si hicimos lo mismo, en el fondo le produjimos a la compañía $975.000 de utilidades. Pero ¿por qué preferiría que los genere antes a que los genere después? Para que muestre que la empresa va como pasó el periodo de inversión y ahora está recuperando
lo Por eso, invirtió. pues, pero por qué es más interesante al principio que al final? Porque así puedo invertir la plata y convertirla en más. Está cerca, pero ojo que aquí, ¿en cuál generé más flujo de caja? Igual o no. Igual. El flujo de caja es exactamente el mismo, porque fíjense que nuestra simplificación de la clase anterior era, mira, esto es el arriendo, esos son tus únicos SIP fijos, el arriendo de la fábrica. Bueno, el arriendo lo pago todos los años. Si tú lo quieres reconocer dentro del inventario o lo quieres reconocer dentro de los gastos, es un problema de vengado, no es un problema de flujo de efectivo. Entonces la caja que tiene la empresa es la misma. Así que quizá en el sentido del flujo de caja es irrelevante, porque dice, mira, no sé, pues yo tuve pagos por tanto. Si eso tú lo llevaste a costo, a gasto, no andas a saber tú, pero esos fueron los pagos. Esto es la lista de proveedores y esta es la caja que salió. No hay de otra forma. Por lo demás, la razón de por qué tú las quieres mostrar antes es porque si esto lo pudiera ocupar, por ejemplo, para efectos tributarios, quiero pagar menos impuestos al principio. ¿Por qué quiero pagar menos impuestos? Por el valor del dinero en el tiempo. En valor presente, mientras más lejos esté el flujo, menos vale. Por lo tanto, tú quieres mostrar que las mayores utilidades están al principio porque en valor presente son más valiosas. Esa es la razón de fondo. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, discusión que teníamos en la clase anterior. Puede ser que el costeo variable tampoco sea una buena nombre, digamos, o una buena señal respecto a lo que incorpora dentro de sus costos. ¿Sí? Al menos no están incluidos los gastos variables. Entonces, eso podría ser una diferencia, lo tenían también del capítulo del libro. Entonces, esta es nuestra conclusión de hoy día. Si la cantidad producida es más que la cantidad vendida, entonces te muestra mayores utilidades el costeo por absorción. Si son iguales, y alguien preguntaba en la clase anterior respecto a las empresas de servicio, entonces ambos muestran exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como los servicios terminados no existen, no hay un inventario de servicios terminados, entonces en general la cantidad de servicios entregados es la cantidad de servicios vendidos. ¿Sí? Si se da lo que hicimos el tercer año, que tu cantidad producida era 750, pero vendiste todo 1.650.000, entonces costeo variable te va a mostrar mayores utilidades. ¿Sí? Entonces, esto podría, digamos, diferir por lo que discutíamos. Si ocupo FIFO, LIFO, costo promedio ponderado, HIFO, LOFO, FEFO, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podría haber un incentivo perverso a utilizar costeo por absorción? Porque el gerente muestra mayores utilidades y mayores utilidades podrían darle un bono. Si el bono está linkeado al margen bruto o a la utilidad operacional, entonces el gerente quiere mostrar eso y ganar el bono antes por el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Entonces costeo por absorción como que le da espacio al gerente, no es que le sugiera, pero le da espacio al gerente a esconder los costos fijos en el balance, en vez de llevarlos directamente al resultado como el costeo variable. ¿Sí? Entonces, aquí debiese ser como gráfico que hacer. ¿Qué hago con tus SIP fijos? Según la lógica de costeo variable, todos van al estado de resultado, en lo que llamamos gastos, costos del periodo, pérdidas, como quieran llamarlo, pero métanlo en el estado de resultado. Si es costeo por absorción, entonces tus productos fabricados lo absorben primero, por lo tanto van a dar a lo que está acá, el activo en el estado de situación financiera, el inventario, y luego solamente las unidades que se vendan de ese inventario van a ir a dar al gasto del estado de resultado. ¿Sí? Entonces la filosofía esencial acá, ¿dónde reconozco los costos fijos de la producción? ¿Sí? Si forman parte de los activos, entonces costeo por absorción. Si son parte de los gastos, entonces costeo variable. Esa es la lógica. ¿Sí? Entonces, fíjense, visto de otra forma, si es costeo por absorción, yo primero fabrico y luego vendo. Entonces, tanto tus costos fijos como tus costos variables de producción van a dar primero a tu bodega
y luego de tu bodega una parte, no todos, por eso que las flechitas del al lado derecho son más pequeñas, se venden en tu tienda. Listo. Si fuese costeo variable, tu filosofía es que los SIF fijos son un costo del periodo, independiente de lo que vendí. Entonces, fíjense que se salta la bodega, va directo a la tienda. En cambio, tus costos variables de producción van a dar a la bodega, pero luego una parte, porque guarda un poco de inventario, va a dar a la tienda como los costos variables de producción y nuevamente la flecha es más pequeña. ¿Se entiende? Esa es la lógica esencial. No entendí la segunda flechita. La La de de- costo variable de producción. Ya. Ahí justo. Como lo que hicimos recién, dijimos, mira, tenemos 225.000 SIF fijos en total, $225.000. Entonces, independiente de lo que venda, siempre va a ir a dar al estado de resultados. Entonces, da lo mismo si produjiste o no, te estás saltando como el paso físico por la bodega, estás yendo directamente a la tienda. Vendiste 0, hazte cargo de estas cuentas por 225. Vendiste 100, hazte cargo por 225. Y vendiste 1 millón, también hazte cargo de 225. ¿Se entiende? Entonces, evita que una parte de esos SIF queden incrustados en la bodega y solamente una parte inferior vaya a dar a la tienda, que es la lógica del costeo por absorción. Si se fijan acá arriba, déjenme rayar, una parte de estos queda acá, entonces va una parte menor a dar acá. En cambio aquí todo va a dar directamente hasta allá. Entonces no se van escondiendo estos costos bajo la alfombra que decíamos. No, ¿Sí? mi duda era por el costo variable de producción. Porque ¿Ya? hay un costo variable de producción que llega a la tienda. Ah, porque tú, la unidad es que vendo. Po. O sea, aquí tú produjiste 1 millón de unidades, pero en realidad vendiste 800.000. Allá, pues entonces en Ya. la tienda van a haber menos costos variables de producción reconocidos en el estado de resultado en el fondo que lo que había en la bodega en el fondo. ¿Entiendes? Ya Por eso, entiendo. cuando en el principio del curso decíamos, mira, los costos de producción no son iguales a tus costos de venta, es porque una parte de esas unidades quedaron en el inventario. Entonces tú podrías tener aquí costos de venta por, no sé, 10 millones, pero en realidad vendiste solamente 800.000, entonces tengo 8 millones de costos de venta. Y los otros son un activo que vale 2 millones, que son las unidades que quedaron acá, en la bodega. Ya, sí, se entiende. ¿Sí? Gracias. ¿Profe? Ajá. Es que tengo una duda sobre la tablita que hay como 2 diapositivas más arriba ¿Ya? del flujo de existencias. Porque antes, mientras hacíamos el ejercicio, yo había notado que cuando la cantidad producida era mayor a la cantidad vendida, había mayor utilidad por el coste variable. Sí. Y en la tablita sale lo contrario. A ver, perdón, es más atrás. Sí, más atrás. Ahí. Si yo produzco más de lo que vendo, las mayores utilidades son por costeo por absorción, y cuando produzco menos de lo que vendo es costeo variable. ¿Está bien la tabla? ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Claro, si anotaste algo o yo dije algo, no es así, es de esta forma, porque de hecho lo demostramos cuando dijimos, mira, el tercer año generaría una utilidad más alta bajo costeo variable, y es porque ese año vendí más de lo que produje. Eso. ¿Alguien más tenía una consulta? Ignacio. Profe, tenía una duda. ¿Qué pasa si es que los costos de producción me varían en el tiempo? Por ejemplo, me sube la mano de obra, me sube el material directo. ¿Cuál sería más conveniente hacer a largo plazo? No, pues que ahí sí depende FIFO, LIFO, promedio ponderado, etc. Por eso que este es nuestro último detalle y con eso cerramos la clase. Si tu costo unitario va cambiando en el tiempo, que nosotros hicimos un ejemplo más simple en el fondo, sí sería significativo. Hagamos este ejemplo y yo creo que eso aclara tu duda y con eso vamos a terminar la clase. ¿Sí? Fíjense, tengo una empresa que tiene estos 2 años, 2017-2018. Produjo cantidades distintas, tuvo ventas distintas y su costo unitario es distinto. Si tú dijeras FIFO, las primeras que salen son las primeras que entraron. Entonces, estoy pensando solamente en 2018. ¿Sí?
Entonces, fíjense que en 2018 lo que uno tiene es que las primeras que habían entrado son las que quedaron en el inventario del año anterior. Como yo produje 100 y vendí 50, quedaron 50 en el inventario. Entonces, de estas 150 bajo FIFO, primero son 50 del año anterior, que tienen un costo de 50 cada una. Luego vendo las que produje el 2018, entonces son 100.000 unidades, y entonces 100.000 por 60, 6 millones. 50.000 por 50, 2 millones y medio. Tu costo total de explotación es 8 millones y medio. ¿Sí? Después tengo, si hice promedio ponderado, te quedaron 50.000 que te costaron 50. Tú fabricaste 200.000 que te costaron 60. Entonces tengo en total 14 millones y medio de costos para repartir entre 150.000 unidades promedio. Y entonces eso, al calcular el costo unitario promedio, lo multiplico por 150 y te va a dar 8.700.000. ¿Sí? Quizás yo creo que el que más les complica en general es el de promedio ponderado. Entonces lo voy a escribir aquí al lado. El costo promedio sería 50.000 unidades por 50 más 200.000 unidades por 60 partido el total de unidades, que en este caso sería 250.000 unidades. ¿Sí? Y eso sería, dijimos, 14 millones y medio dividido 250.000 unidades, entonces esto te va a dar 58. ¿Ven? Aquí el error clásico yo creo que se comete, no solo ustedes, sino que las empresas en la realidad es hacer el promedio simple, entre 50 y 60, 55. No, es un promedio ponderado. Entonces tú vendiste 150, 150 por 58 te va a dar 8.700.000. ¿Sí? Y si fuera LIFO, las últimas que entran son las primeras que salen, entonces todas estas 150 provienen de las 200. Y te va a quedar ahí que son 150 por 60 pesos de cada unidad, entonces son 9 millones de costos de explotación. ¿Sí? Y eso es como tu complicación que uno podría tener. Profe, no entendí por qué eran 50.000 por 50. Porque en FIFO, No, en el promedio ponderado. porque si tú produjiste 100 y tus ventas fueron 50.000, te quedaron en el inventario final, te quedaron en el inventario final 50.000 unidades. Entonces, durante el 2018 tú tienes como disponible para la venta todas las que fabricaste, que son 200.000, más las que ya existían del periodo anterior, 50.000. Entonces, en total tengo 250. ¿Y cuánto me costaron? No sé, pues ahí tengo que hacer el promedio ponderado. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Todos claros? Listo, entonces al final de las láminas siempre queda el mapa conceptual para que ustedes puedan ir a dar ciertas ideas, quedan las preguntas de autoestudio para que ojalá las puedan contestar y vean si en realidad entendieron todo. Y me parece que podría ser un ejercicio simplecito para, yo creo que la parte de absorción y variable lo entendieron bien, lo que puede ser complicado es recordar conta 1, FIFO, LIFO, promedio, etc. Entonces el ejemplo 1 del set de costeo de inventario, absorción y variable, te presenta eso. ¿Qué pasa si ocupo FIFO, promedio ponderado, etcétera? Entonces, con números bien simples, 2 años también, y le mete el IVA por si alguien no se acuerda del IVA, te presenta los estados de resultados, etcétera, y después te dice, mira, ¿qué problema habría si ocupo LIFO, si ocupo FIFO, si ocupo promedio ponderado? Para que en el fondo vean la diferencia que hay en costo. ¿Sí? Y con eso yo creo que les debería ir bastante bien en el trabajo en clases de hoy día a la tarde. Profe, Ujú. tenemos que saber IVA. Sí, pues claro. Prerequisito de conta 3, conta 1. Oh, ya. Bueno, gracias. Pero no tiene mucha ciencia, o sea, digamos que el IVA nunca va a ir al estado de resultado, así que todos tienen que quitarle el IVA, dividirlo por 1,19 en el fondo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
¿Todos claros? Listo. Ha Profe sido va a todo. tener horario. Perdón, Profe, claro, te escucho. ¿No? ¿va a tener horario de consulta esta semana de casualidad? Sí, de hecho, ahora me voy a quedar. Si tú puedes ahora, o si no, después escribimos un correo y agendamos. Ya, perfecto, es que estaba más que nada pensando como para después del TEC. Claro, bueno, entonces escríbeme a la noche y quizás vemos algo mañana. O el viernes, bueno, aunque sea feriado, pero bueno, el viernes si quieren, yo no tengo problema. Perfecto, profe. Ahí coordinamos por correo. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? ¿Sabe cuándo es la primera prueba? Sí, pues el 25 de abril. Está en el Ah, programa. ya. Ah, Sábado perfecto. 25 de abril. ¿Cómo va a ser? Todavía no sabemos. Apenas sepamos, era lo que les posteaba ayer. Vamos a tratar de ser lo más transparente posible con ustedes. Pero ya lo que dije el primer día, que eran puras alternativas, no estamos seguros. Estamos intentando así porque a mí todavía me encantan las alternativas, pero tenemos que ver si se puede programar aleatorio, si se pueden hacer muchos ejercicios para que a ustedes les aparezcan lo mismo, no hay ser que a alguien le aparezca uno distinto, etc. Ahí estamos cabeceándonos harto con los profes. Perfecto. Gracias, profe. Mire que. Chao, chao, que Chao, estén que bien esté bien. todos. Chao, profe. Chao, gracias. Profe, Chao, gracias. profe, gracias. No hay de Chao, qué. profesor, gracias. Sí. Chao, profe. Chau, chau. Gracias.